Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísima porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan. Prepárense palomitas, pónganse cómodos y agarren sus bebidas favoritas porque vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la mismísima. Y no precisamente por un nuevo proyecto televisivo o una alfombra roja deslumbrante, aunque ya sabemos que ella siempre brilla. No, hoy vamos a meternos de lleno en lo que pasó en la fiesta de su amiga, donde al parecer Demet explotó. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir explota. Ahora me toca a mí en la fiesta de su amiga. El título es fuerte, lo sé, pero créanme que la historia detrás lo es aún más. Y antes de que empiecen a imaginarse escenas dramáticas y gritos histéricos, vamos a desglosar todo lo que sabemos, separando la realidad de la especulación, porque ya saben que a veces las noticias vuelan y se distorsionan un poco. Hay que recordar que en el mundo del espectáculo, las pequeñas chispas pueden encender incendios, y lo que pudo haber sido una simple conversación incómoda, se ha magnificado y difundido como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación. Pero antes de sumergirnos en este drama festivo, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, suscríbete ahora mismo. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas, chismes jugosos, tendencias de moda y belleza, y mucho más. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. No te arrepentirás. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ustedes son el motor de este canal y cada día me inspiran a buscar las noticias más jugosas y presentárselas de la manera más entretenida posible. No duden en dejarme en los comentarios qué celebridades les gustaría que cubriera en los próximos vídeos, siempre leo sus sugerencias. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, nuestra talentosísima actriz turca, siempre se ha caracterizado por su carisma, su profesionalismo y su discreción. Rara vez la vemos envuelta en escándalos y suele mantener su vida privada alejada de los reflectores, en la medida de lo posible, claro. Ella es una figura que ha sabido construir una imagen sólida y respetada en la industria del entretenimiento. Su trabajo habla por sí solo y sus interpretaciones en series como Erkenci la han catapultado a la fama internacional. Pero como todos sabemos, la vida de las celebridades siempre está bajo la lupa, y cualquier pequeño desliz puede convertirse en un titular explosivo. Los paparazzis están al acecho en cada esquina, y las redes sociales amplifican cada rumor y especulación. La semana pasada, una de las mejores amigas de Demet, de quien no revelaremos el nombre por respeto a su privacidad, organizó una gran fiesta para celebrar su cumpleaños. Fue un evento lleno de glamour, música, buena comida y por supuesto, muchísimas celebridades turcas. Imaginen la escena, un jardín lujoso, luces tenues creando un ambiente mágico, vestidos de diseñador deslumbrando por doquier y la creme de la sociedad turca disfrutando de una noche de celebración. Demet, como buena amiga, no podía faltar. Y hasta ahí, todo parecía perfecto. Las fotos que circularon en redes sociales mostraban a Demet radiante, disfrutando de la compañía de sus amigos y bailando al ritmo de la música. Sin embargo, detrás de esas imágenes aparentemente perfectas, al parecer se estaba cocinando algo más. Según varios testigos que estuvieron presentes en la fiesta, la noche transcurría con normalidad hasta que cierto tema salió a relucir. Y ese tema, precisamente, era sobre el exesposo de Demet, el cantante Oğuzhan Koç. Recordemos que Demet y Oğuzhan se casaron en agosto de 2022 en una boda de ensueño que acaparó todos los titulares, pero lamentablemente su matrimonio llegó a su fin en mayo de 2023, después de apenas 8 meses. Fue una separación muy comentada en los medios y aunque ambos han mantenido silencio al respecto, es evidente que no fue un proceso fácil para ninguno de los dos. El matrimonio fue un evento espectacular, con cientos de invitados y una cobertura mediática sin precedentes. Se veía una pareja enamorada y feliz, pero lamentablemente la felicidad duró poco. La noticia de su divorcio sorprendió a todos, y desde entonces, la prensa no ha dejado de especular sobre las razones de la ruptura. Ahora, volviendo a la fiesta, parece ser que algunos de los invitados, quizás con la mejor intención del mundo, comenzaron a hacer comentarios sobre Oğuzhan, preguntándole a Demet cómo se sentía al respecto, si lo había visto recientemente e incluso si creía que podrían reconciliarse en el futuro. Imagínense la incomodidad.
Obviamente este tipo de preguntas, especialmente en un ambiente fest. Y frente a tanta gente pueden resultar muy hirientes y poner a alguien en una situación muy vulnerable. Es comprensible que la gente sienta curiosidad por la vida personal de las celebridades, pero hay límites que no se deben cruzar. Hacer preguntas sobre una relación pasada, especialmente después de un divorcio, es una falta de respeto y una invasión de la privacidad. Y aquí es donde, según los testigos, Demet explotó. No se trató de una explosión literal, por supuesto. No hubo gritos ni insultos. Pero al parecer, Demet se cansó de las preguntas insistentes y de la falta de tacto de algunos de los presentes. Dejó de sonreír, se puso seria y con un tono firme pero respetuoso, les hizo saber a todos que no quería hablar de Ouzhan y que necesitaba que respetaran su privacidad y sus sentimientos. Podemos imaginar el silencio que se hizo en ese momento, la tensión palpable en el ambiente y las miradas incómodas de los presentes. Según algunas fuentes, Demet dijo algo así como: entiendo que tengan curiosidad y que quieran saber cómo estoy, pero les pido por favor que no me pregunten más sobre Ouzhan. Es un tema muy delicado para mí y necesito tiempo para sanar. Agradezco su comprensión. Otros testigos afirman que su respuesta fue un poco más contundente, pero siempre manteniendo la compostura y la elegancia que la caracterizan. Es posible que después de meses de lidiar con la presión mediática y las preguntas constantes, Demet simplemente llegó a su límite y sintió la necesidad de expresar sus sentimientos de una manera clara y directa. Lo que sí está claro es que Demet dejó claro que no iba a tolerar más preguntas sobre su exmarido y que necesitaba que la dejaran en paz con ese tema. Y sinceramente creo que tiene todo el derecho a hacerlo. Después de un divorcio, especialmente uno tan mediático como el suyo, es natural que uno necesite espacio y tiempo para recuperarse. Y el hecho de que sus amigos o conocidos la presionaran en una fiesta para hablar de ello es simplemente inaceptable. Es importante recordar que las celebridades también son personas con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. ¿Pero por qué digo que ahora me toca a mí? Bueno, aquí viene la parte más interesante de la historia. Al parecer, después de dejar claro que no quería hablar de Ouzhan, Demet aprovechó la oportunidad para hablar de otra cosa que le molestaba profundamente: los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa. Ella decidió tomar las riendas de la situación y utilizar su voz para abordar un tema que le estaba afectando profundamente. Desde su divorcio, Demet ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, algunos famosos y otros no tanto. Se le ha relacionado con compañeros de trabajo, con amigos de la infancia e incluso con personas que apenas conoce. Y como suele suceder en estos casos, muchos de estos rumores son completamente falsos y se basan en simples especulaciones. La prensa sensacionalista y las redes sociales a menudo se alimentan de este tipo de rumores, sin importar el daño que puedan causar a la reputación y la vida personal de las personas involucradas. Demet, al parecer, está harta de que los medios y las redes sociales inventen historias sobre su vida amorosa y la juzguen constantemente por sus decisiones personales. Y aprovechando que tenía la atención de todos en la fiesta, decidió expresar su frustración y pedir un poco de respeto. Ella quería dejar claro que no iba a permitir que su vida personal fuera objeto de especulaciones y juicios constantes. Según algunos testigos, Demet dijo algo así como: estoy soltera y estoy disfrutando de mi vida. No necesito estar con alguien para ser feliz. Y por favor, dejen de inventar historias sobre mí. No todo hombre con el que me ven es mi novio. Tengo amigos, tengo compañeros de trabajo y tengo derecho a salir y divertirme sin que me juzguen constantemente. Ella quería reafirmar su independencia y su derecho a vivir su vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Otros afirman que fue un poco más vehemente, diciendo que estaba cansada de que la encasillaran y que la definieran por sus relaciones sentimentales. Que ella es mucho más que la exesposa de alguien o la novia de alguien más. Que es una actriz talentosa, una mujer independiente y que tiene muchos proyectos y sueños por cumplir. Demet quería que la vieran como una persona completa y compleja, con una carrera exitosa y una vida personal rica en experiencias. Sea como sea, lo que está claro es que Demet aprovechó la fiesta de su amiga para desahogarse y para dejar claro que no iba a tolerar más intromisiones en su vida privada. Y sinceramente creo que hizo muy bien. A veces es necesario poner límites y defender nuestra privacidad, especialmente cuando estamos expuestos al escrutinio público. Es un acto de valentía y autoafirmación que merece ser reconocido y aplaudido. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron?
¿Ese de más invitados a la explosión de Demet? Según las fuentes, la mayoría se sintieron un poco avergonzados y se disculparon con ella por haberla puesto en esa situación. Algunos incluso le agradecieron su sinceridad y le dijeron que la apoyaban en todo. Otros, sin embargo, se sintieron un poco incómodos y prefirieron cambiar de tema rápidamente. Es probable que algunos de los presentes se dieran cuenta de que habían cruzado una línea y que su curiosidad había sido inapropiada. Lo importante es que Demet logró hacer valer su voz y dejar claro que no iba a permitir que nadie la presionara ni la juzgara por sus decisiones personales. Y eso, en mi opinión, es algo muy valiente y admirable. Ella se mantuvo firme en sus convicciones y defendió su derecho a la privacidad y al respeto. En resumen, lo que pasó en la fiesta de la amiga de Demet Özdemir no fue una explosión dramática ni un escándalo mayúsculo. Fue simplemente una muestra de carácter y una defensa de su privacidad. Demet, harta de las preguntas sobre su exmarido y de las especulaciones sobre su vida amorosa, decidió poner un alto y dejar claro que necesitaba respeto y espacio. Y aunque la situación pudo haber sido un poco incómoda, creo que hizo muy bien en expresar sus sentimientos y en defender sus derechos. Así que la próxima vez que vean un titular que diga Demet Özdemir explota, recuerden que no siempre se trata de un escándalo. A veces simplemente se trata de una mujer fuerte y valiente que se atreve a decir lo que piensa y a defender su privacidad. Y eso, en mi opinión, es algo que debemos celebrar. Ella es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su plataforma para alzar la voz y defender sus derechos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de lo que pasó en la fiesta de la amiga de Demet? ¿Creen que hizo bien en expresar sus sentimientos? ¿O creen que debería haber manejado la situación de otra manera? Me encantaría saber su opinión. Quiero saber si ustedes también han pasado por situaciones similares en las que han sentido la necesidad de defender su privacidad y poner límites a los demás. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse informados y no crean todo lo que leen. Siempre hay que investigar y buscar la verdad. Hasta la próxima.